También quiero darles un cordial saludo a todas mis amadas y amados que están allí por Instagram. Reciban más cariñoso afecto de Bey Jacob y de su rabaní Silvia de Nemer. Aquí muy feliz de estar compartiendo con ustedes y también aquí a través de mí por todas estas métodos que nos ha dado el Señor para que podamos estar en contacto. Y vamos a estar hablando acerca de las 5 partes del alma. Eso es lo que vamos a tratar. Por supuesto no la vamos a ver completa, sino que vamos a tratar de avanzar en lo que se pueda hoy y así continuar el próximo Shabbat. Y quiero dejar también un espacio para las preguntas, ya que en esto hay muchísima inquietud y por eso es que quiero compartir. Así que bueno, allí para todas las personas que están conectadas por Instagram, gracias, y recuerde que nos va a encontrar a través de las redes, aquí también todos ustedes, a través de las redes por Bey Jacob congregación Bey Jacob, por allí nos consiguen por Instagram. Y bueno, vamos entonces ya a dar comienzo al estudio de hoy, que nos habla acerca de el alma. Bueno, primeramente, mis amados, cuando el Eterno nos creó, dice la palabra que Él insufló sobre el hombre aliento de vida. Según el judaísmo, todo tiene alma. Hasta una piedra dicen que tiene alma. Yo un día me reía, ¿cómo que una piedra tiene un alma? Bueno, se refería a ese estudio a que todo está creado con un propósito. Todo está creado con un propósito. Una mesa está creada, ¿verdad?, para sentarnos a comer, para sentarnos a conversar, para hacer diferentes actividades sobre la mesa. Y bueno, y así, pues, muchos comentarios acerca de esto. Los animales también tienen un alma, pero un alma diferente al alma de los seres humanos. El alma de un animal no tiene algunas características que tiene el alma humana. También debemos recordar que el único ser que recibió aliento de la propia boca del Eterno fueron los seres humanos. Ninguna de las otras creaciones, los demás, recibieron la orden, la palabra. Pero cuando se nos dice en la Escritura que el Eterno tomó barro entre sus manos y formó al hombre, y después que lo formó, dice que sopló sobre él aliento de vida. Y por esta razón él dijo, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Por eso todos nosotros tenemos algo eterno dentro de nosotros. No somos tal vez como los animalitos, ¿verdad? Ni como las flores, ni como las plantas. En nosotros existe algo eterno, que es el aliento del Dios mismo. En eso es en lo que somos semejantes a nuestro Padre. Siempre va a haber una eternidad para cada uno de los seres humanos que nacen. Y bueno, lo que vamos a hablar referente a esto es cómo esto de que el alma tiene 5 estructuras. Y les voy a dar así como los tips de las 5 para después ir estudiando cada una de ellas. El alma tiene las siguientes estructuras. Tenemos el nefesh. El nefesh está en la sangre, tal como lo afirma el versículo Ki Adam ul Anefesh en Devarim 12:23. Su centro está en el hígado y se encarga de todos los movimientos y las acciones de la persona. Recuerden que le estoy dando solamente la instrucción nada más, ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bien. Después tenemos la otra parte del alma, que es Ruach. Es el habla, como dice Onikol Ruach Memaleja, el Ruach parlante que mora en el corazón y se encarga de la expresión oral, de lo que dejamos oral, lo que expresamos a través de nuestra boca. Después tenemos la Neshama. La Neshama, que en sí encierra todas las partes del alma, mora en el cerebro y se encarga de la parte pensante del ser humano.
Después tenemos dos partes que moran fuera del cuerpo, que es la Haya, que es una luz que envuelve a la persona, y tenemos Yehidá, se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es interesante? Bueno, recuerden que vamos a ir hablando de una por una. Entonces las primeras tres son internas, tanto la Neshama como el Nefesh y el Ruach. La parte espiritual del hombre funciona como un dimmer, atenuador, para un foco de luz. O sea, es aquello que si lo mueves hacia un lado ilumina más, si lo mueves hacia el otro lado ilumina menos. Ya les voy a ir explicando poco a poco qué es lo que quiere decir realmente esto. Pues así sucede. Aquí mis asistentes. Shalom. ¿Cómo están ustedes? Ay, qué bueno. Qué bueno, amén. Ok, voy con mi material. Bien, continuamos entonces. Aquí estaba el técnico, Jaime, ayudándonos y apoyándonos como siempre, presente. Por ahí estaba Esteban, que también ayudó en la primera parte y tuvo que ir, me está viendo ya desde su casa. Bueno, amados, sigamos. Entonces, les decía que todas estas partes del alma funcionan como un dimmer, o sea, ellos o van hacia la parte de la iluminación más fuerte o van hacia la parte contraria. Bueno, así sucede también con la parte espiritual. El Nefesh, por ejemplo, es influenciado por las acciones de las personas. El Nefesh tiene que ver todo con lo que es la parte física. Por eso dice que reposa en el hígado. Todos los actos buenos, por ejemplo, van a ir hacia la iluminación, como la caridad, la ayuda a otros, ¿verdad? El cumplir con las mitzvot, celebrar el Shabbat, que los varones, por ejemplo, usen su tzitzit, y que estemos siempre conscientes de que somos hijos del Eterno. Entonces esto va a crear una intensidad de luz. Sin embargo, las obras malas, como robar, golpear, tener situaciones inmorales, provocan lo contrario. Igual sucede con la parte del Ruach, las palabras positivas que pronunciamos, como elogios, rezos, palabras de Torah, de educación, de aliento, aumenta su energía. Las malas palabras, las mentiras, la humillación y las groserías lo apagan. Y así también lo mismo ocurre con la Neshama. Porque la Neshama, ¿dónde se guarda, mis amados? En el cerebro. Allí dice que reposa la Neshama. Los pensamientos positivos, las buenas intenciones, la concentración en el rezo, pues esto ilumina lo bueno. Los malos pensamientos la oscurecen. La morada interna entonces del Nefesh, del Ruach y de la Neshama se hallan en el cerebro, corazón e hígado respectivamente, como ya se nos había dicho. Entonces, mis amados, el Nefesh es el poder espiritual, se dice, más bajo entre los 5 niveles nombrados. Es el responsable del funcionamiento de la dimensión vital. Es decir, todo lo que tiene que ver con la carne, con los apetitos de la carne, con los deseos de la carne. Sabemos, mis amados, que si la carne no está bien sujeta
despierta a la parte espiritual, va a impulsarnos a hacer lo que está mal, porque es algo natural en nosotros. También quiero referirme al Neshama, es el nombre genérico que incluye todos los elementos componentes de la forma humana. Es decir, que este término es utilizado muchas veces en forma general porque allí resume todo lo que es el alma. Reposa en la Neshama, como les decía, el Nefesh y el Ruach. Refiriéndonos al Nefesh, lo físico activa y controla tanto los órganos internos como los externos. Pero él no actúa como un ente independiente, sino que está dirigido por el Ruach. Sabemos, por ejemplo, que las funciones de nuestro organismo están influidas por nuestro estado de ánimo, enojo, compasión, etc., ligado al Ruach. Pero también el Ruach está controlado por el intelecto, por la Neshama, la mente, el cerebro, ya que según la Cábala es este quien decide si amar u odiar. Aquel que sirve a Dios de un modo íntegro es aquel cuya mente dirige y controla sus emociones y que a su vez somete su aspecto físico al servicio de su Creador. Como vemos, aunque decimos que el alma se divide en 5 partes, por supuesto que ninguna de esas partes actúa independientemente. Todas van a depender de la Neshama, de allí, del cerebro que va a dar las órdenes. Pero ellas se van a reflejar en las diferentes partes del alma. Vamos, por ejemplo, al Ruach. Es el poder espiritual siguiente y es el responsable del aspecto emocional del hombre y de su carácter. El Ruach es el poder que despierta los deseos, las pasiones, las aspiraciones y de hecho todas las cualidades del hombre, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, así como todos los detalles de la acción están ligados al Ruach. El corazón simboliza al Ruach y le sirve por hábitat. ¿Dónde entonces mora el espíritu, la parte del Ruach? En el corazón. Por eso siempre que nos habla de emociones, de sentimientos, de alegría, de tristeza y todos estos sentimientos, el odio, el rencor, el celo, todo eso emana, dice que del corazón, aunque está conectado al cerebro, pero emana, nosotros sentimos esa palpitación en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando sentimos mucha alegría, lo sentimos en el corazón, aunque de la mente viene la orden de la alegría, pero la sentimos que se refleja en nuestro corazón. Así todas las emociones se reflejan allí. En el corazón se concentran las emociones. Emoción es la agitación del ánimo, o sea, de esa parte del alma llamada Neshama o mente, producida por una idea o recuerdo, sentimiento o pasión. La tristeza, la amargura, el odio, la envidia, todo esto se mueve en el corazón. Estas emociones se reflejan en el Nefesh, ¿se da cuenta? Todo está conectado. El Nefesh hace llorar, palidecer, gritar sin control e inclusive cometer actos como el suicidio u homicidio. Porque es la reacción de los sentimientos, ¿verdad? Va a reaccionar en el organismo. Tener, por ejemplo, las emociones bajo control no es cosa de la mente, es el Ruach del Eterno dentro de nuestro interior quien tiene el poder para lograrlo. Aquí es donde está la gran diferencia, mis amados. Cuando nosotros hemos conocido al Eterno, cuando el Eterno mora dentro de nosotros, hay algo que nos va a ayudar a nivelar todas estas pasiones y todo esto que se mueve dentro del hombre, tanto en su mente, en su parte espiritual y en su parte física. ¿Qué hace la presencia del Eterno dentro de nosotros? Él nos ayuda a controlar todo lo que sucede. A veces sentimos
sensaciones en nuestro cuerpo, no sabemos de dónde emanan, por qué las estamos sintiendo. Pues tenemos que hacer un análisis primero, qué está sucediendo en mi neshama, en mi cerebro, que me está haciendo reaccionar de esa manera. Yo creo que ustedes han tenido la experiencia de que de repente se sienten tristes y no saben por qué. O de repente se les cambia el carácter y no saben qué pasó. Bueno, por eso es importante conocer estas 5 partes del alma. Sé que van a ser de gran beneficio para la vida de cada uno. Fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, Efesios 4, 23 y 24. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Hashem en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros tenemos, mis amados, un trabajo constante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, en la mayoría de los casos, recibimos discipulado, tal vez en la iglesia evangélica o tal vez en la iglesia católica, hubo una enseñanza, ¿verdad?, donde nos hablaban de un hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo murió y ahora somos nuevas criaturas. Eso es lo que la mayoría de las personas pues reciben en esas primeras enseñanzas. Entonces nosotros no nos explicamos por qué razón, si el hombre viejo murió en más de una ocasión, empezamos a sentir emociones y sensaciones